Hola, hola. Bueno, en el momento que estén viendo esta clase, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, muchas gracias por estar pendiente de las actividades, por no darse por vencidos, por seguir ahí al pie del cañón, que es lo que tenemos que hacer. A partir de este momento estaré enviando a través de este medio algunas clases, tampoco los voy a saturar, y tienen ustedes que revisar siempre el aula de Sinapsis y Teams. Son las dos herramientas que vamos a aprender a usar y que, como ustedes ven, el manejo de las TICs realmente está siendo de utilidad en este momento y por lo tanto debemos estar siempre lo más preparados. Así que los invito a que puedan realmente estudiar conmigo desde la comodidad de su casa. Busquen por favor un cuaderno, un lápiz, hagan sus apuntes y les voy a subir otro material que es, digamos, para que lo lean más completo, que también tiene que ver con esto que vamos a tratar acá. Bien, el tema de este día es el estudio del conocimiento y sus tipos. Que corresponde a la segunda unidad del programa de estudios de métodos y técnicas de investigación. El conocimiento tiene diferentes acepciones, hay diferentes acepciones al término, es decir, diferentes maneras de definirlo. Por ejemplo, es un conjunto de saberes obtenidos por intuición. Es un proceso por el cual el ser humano obtiene representaciones internas de un objeto. Es un proceso de construcción de conceptos, es un proceso mental que consiste en clasificar, es un proceso mental que consiste en explicar, en entender los fenómenos de la naturaleza, etc. Lo que debemos tomar en cuenta acá es que el ser humano tiene una característica que lo distingue, una característica que le es única y es esa habilidad para tratar de explicar el mundo. Muchas veces se encuentra con problemáticas filosóficas que no le permiten llegar a la esencia de las cosas, pero de todas maneras los seres humanos, hombres y mujeres, siempre estamos tratando de hacer eso. Estamos tratando de saber qué es el conocimiento, cómo se origina, si realmente podemos conocer todo, y a eso es a lo que nos referimos en este momento. El conocimiento es un proceso mental y nosotros estamos tratando de descubrir qué hay en la naturaleza, qué hay en la realidad alrededor de nosotros, dentro de nosotros. Esas ramas que explican la naturaleza de las cosas son básicamente dos: la gnoseología y la epistemología. La gnoseología es una teoría del conocimiento que estudia precisamente los problemas del conocimiento y las relaciones entre sujeto y objeto, como vamos a ver en la siguiente lámina. La estructura del conocimiento está compuesta por un sujeto, que es el que conoce, hombres y mujeres, seres humanos, el objeto, que es el fenómeno que se quiere conocer, ya sea de índole social, puede ser biológico, de cualquier tipo. Y por otra parte, el sujeto también hace una representación mental, una imagen de eso que está estudiando. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes coronavirus, ¿qué imagen mental es la que tenemos? Bueno, pónganlo ustedes en su casa y a partir de eso, que a veces como que lo vemos en la mente, los seres humanos tenemos esa capacidad de hacer representaciones de la realidad en nuestra mente, como que existieran ahí, y tienen sabor, tienen olor y tienen además estructura, y eso es algo único en nosotros. Por eso, y valga porque estamos hablando con maestros, valga decir que por eso es que el constructivismo es una teoría que pega mucho de cómo funciona la mente, y muchos constructivistas hablan precisamente de cómo se hace la construcción de los conceptos.
Bien, en esa noceología tenemos algunos elementos. El modelo racionalista, ese que nos dice, este primero que estoy señalando acá, que se llega al conocimiento a través de la razón, que se crea la realidad, que el ser humano la produce y la transforma. Por otra parte, tenemos el modelo mecanicista, que dice que el sujeto es como una hoja en blanco, o como decían antes, el ser humano es tabula rasa, y que por lo tanto solo refleja estímulos procedentes del exterior. Y tenemos el otro modelo que es dialéctico, en donde el ser humano es capaz de producir un conocimiento nuevo. Por otra parte, la epistemología estudia la validez del conocimiento. Vamos a ver si puedo poner acá una pizarrita. Ya casi. Bien, la epistemología nos dice si un conocimiento es válido o no. Bien, ¿en qué sentido? Vamos a imaginar que hacemos, bueno, vamos a hacer unas rueditas por acá, no me sale tan bien, pero bueno. Y acá tenemos las verdades, aquí tenemos las creencias, y el punto de intercepción de esas dos le vamos a llamar conocimiento. La epistemología lo que intenta entonces es encontrar este espacio que le llamamos conocimiento. Y es lo que nosotros hacemos también todos los días. Todos los días nosotros estamos tratando de entender la realidad y nos encontramos con que hay conocimientos que son tabú, que hay verdades, pero también hay otros que no lo son tanto. Entonces estamos nosotros tratando de encontrar cuál es la verdad en todo eso. Ahora, tenemos los tipos de conocimiento, que es la forma en la que nosotros nos acercamos, cómo nosotros podemos acceder al conocimiento. Por una parte tenemos el conocimiento directo, que está ahí en celestito, que se refiere a la experiencia y a la observación directa, lo que nosotros vemos todos los días. Por ejemplo, usted puede ver, si va a la playa a ver el mar, usted lo puede ver. Usted puede ver un árbol, usted lo puede ver. A eso le llamamos conocimiento directo. Pero también hay un conocimiento indirecto que tiene que ver con creencias, con convicciones, que fueron producidos allí en el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, en la sociedad que nosotros nos desarrollamos. Por ejemplo, cuando dicen hay agujeros negros, usted ha visto, tiene usted la capacidad de saber si específicamente existen los agujeros negros. No, no, tenemos indicios, los físicos teóricos podrán decir que hay indicios, pero entonces estamos hablando de un conocimiento que es indirecto. También el conocimiento puede ser intuitivo. Intuitivo es el primer conocimiento de tipo directo que los seres humanos adquirimos en la vida. ¿A través de qué? A través de los sentidos. Por favor, quiero que recalquen eso en sus apuntes. Intuitivo tiene que ver con los sentidos. Con esto nosotros creamos representaciones mentales. Nosotros no podemos saber, bueno, si yo ahorita les digo árbol, ustedes en su mente ya tienen una representación mental. Hasta color tiene esa representación que ustedes están haciendo. Probablemente es un árbol de color verde o solo es una silueta, no sé. Pero no sabemos nosotros las variedades. La mayoría sabemos que existe un árbol, pero si vemos uno por la calle y ese de qué variedades, no sabemos. Pero tenemos el concepto general, lo general, y entonces no estamos como llegando al fondo del asunto, de los conocimientos. También tenemos un conocimiento acá donde se ve una grafiquita que es no científico o empírico. Este se refiere a la experiencia. Con él se generalizan los conocimientos pero sin llegar a profundizar.
Esos primeros conocimientos, imagínense ustedes un niño, un bebé llorando. ¿Qué significa que un bebé llore? Ahora bien, este niño empieza y sabe que cuando llora, su mamá, su papá, su cuidador, le va a llevar la comida o le va a atender o lo que sea. Posteriormente, el niño va adquiriendo otra capacidad de comunicación a través del lenguaje oral. Entonces, el conocimiento empírico es muy superficial. El conocimiento religioso se refiere a esas explicaciones metafísicas que hacemos de las cosas. Augusto Comte habló de los estadios o fases que pasa la sociedad y él creía que el primer paso, la primera parte es cuando la sociedad le atribuye poderes mágicos a los objetos, ¿verdad? Como un tótem, hemos visto esas representaciones. Posteriormente, los seres humanos, hay otra etapa en donde sus cuestionamientos tienen que ver con seres supremos, sean 1, 2 o 3 dioses o lo que sea. El siguiente conocimiento es el filosófico, que es un grado complejo de abstracción del pensamiento. Ustedes saben que la filosofía como ciencia ha existido desde los primeros momentos de la civilización y es un tal grado de abstracción porque utiliza la razón, porque en la filosofía los seres humanos están preguntando el sentido del ser, el sentido del cambio, para qué hemos venido a este mundo, etc. Y el último tipo de conocimiento que se llama científico. ¿Por qué? Porque este está buscando leyes, principios que rigen los fenómenos, como cuando nosotros decimos los patrones, ¿sí? O sea, el científico tiene esa capacidad de ver entre tantas cosas generalizaciones de por qué los fenómenos se comportan de determinadas maneras. Ahora bien, ese conocimiento, que es el último que estamos viendo allá, tiene unas características. En primer lugar, el conocimiento científico es objetivo. Como bien sabemos, el conocimiento científico se obtiene cuando los seres humanos hacen uso del método científico. Y en sociología, pues la sociología es una ciencia bien nueva del siglo XVIII, no existía con anterioridad una forma de medir lo que estaba pasando. Sí, eso se lo debemos entonces al siglo de las luces. Platón, Aristóteles, otros ya hacían interpretaciones de la realidad, pero en una forma bastante empírica. No es sino hasta la Ilustración entonces que los fenómenos se empiezan a medir, y a eso es que nosotros llamamos método científico. Entonces, lo que no se puede percibir a través de los sentidos no existe, y a eso es que se refiere la objetividad. Por otra parte, verificable, sobre todo en las ciencias naturales, hay una capacidad de réplica, de saber si eso que se está diciendo se cumple en otras condiciones. En ciencias sociales también. Por eso en las tesis dice, en el departamento de Sonsonate, en el mes tal, en los meses tal, en el año tal, porque hay teorías que con esas se trabajan y esas son el sustento, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta esa variable en un determinado lugar. Eso se le llama delimitaciones. Es falible. Esto cualquiera puede pensar que es en contra de lo que se llama ciencia, pero todo científico debe entiende que lo que está diciendo puede ser que no sea la verdad completa, que no sea la verdad, porque no utilizamos correctamente un instrumento, no falló entonces la experticia, no el método, sino nosotros dentro del proceso. Además es sistemático, lo que significa que si no se escribe, no existe. La persona que es investigador debe
cada uno de los elementos, irlos registrando para que esté al alcance de cualquiera que lo pueda leer. Es acumulativo. Toda persona trabaja a partir de otros descubrimientos, de otras teorías que se van actualizando, se van mejorando, porque dan una mejor interpretación de la realidad. Se generaliza también, lo que se busca es encontrar la regularidad en los fenómenos, qué puntos cumple ese fenómeno y ver cómo se puede asimismo replicar en otro momento. Por eso es que se le llaman teorías. Y además es fáctico de hechos, se basa en los hechos, no se basa en las creencias. Un buen investigador sabe diferenciar entre esas creencias que son parte del contexto y lo que puede encontrar en la realidad. Hay una fase del método científico que aquí yo no quiero que vayan a confundir. Hay partes de un trabajo de investigación y hay fases de un método científico. Este lo descargué de internet y, por ejemplo, nos dice que la primera parte es plantear el problema, luego formular hipótesis. Está en una forma bastante general y al final dice elaboración del informe de investigación o comunicación de resultados. Pero yo no quiero que se casen con una sola forma, porque aclaro que dependiendo del método que se esté utilizando y de la realidad que también se presenta en el momento, hay pasos que no van 1, 2, 3, que pueden ir 1, 5, 3 y así. Eso depende de la realidad de la investigación del momento. Y les voy a dejar un vídeo. Bueno, veo acá si se puede reproducir, porque me interesa de que conozcan un poquito más, que yo sé que ustedes han leído de esto, acerca de la ilustración. Entonces dejo por acá el vídeo.
Bueno, como ustedes pudieron ver en este corto, parece increíble, pero hasta hace apenas algunos siglos no se había desarrollado la ciencia en esa forma metódica. No digo que no existieran avances, pero el método prácticamente surge en la ilustración. Y también tomemos en cuenta que siempre hay elementos sociales que no han desaparecido. Ustedes pudieron notar ahí, y lo saben también por otras asignaturas, que antes de la ilustración estamos hablando de que persistía el modo feudal, pero como cultura, no solo lo veamos en la parte económica, sino como cultura. Eso significa que todas las explicaciones estaban vedadas, que persistía el dogma desde la Iglesia Católica y que a través de ese dogma se organizaba toda la vida y hasta la ciencia. Entonces hay que tomarlo como un legado de este momento, de la ilustración, de un momento también convulso. El mundo estaba viviendo también la parte de la revolución industrial. Entonces es todo un conjunto de cosas. La gente se estaba moviendo de su vida rural a la ciudad y estaba teniendo muchísimos problemas y necesitaban de un grupo de personas que explicaran y que dieran respuestas y que dieran soluciones. Muy bien, entonces, por favor, siempre estén pendientes, les deseo solo lo mejor, que pues este momento que es un poquito complicado ya va a pasar, pero que lo más importante sobre todo es la vida. De ahí lo demás se hace, cueste lo que cueste, a veces es más fácil, a veces es más complicado, pero lo más importante, y no se les olvide para que no estén teniendo ansiedad, lo más importante es preservar la vida. Adiós.